Estimados alumnos del sexto grado, continuando con nuestras clases, vamos a desarrollar el día de hoy la sesión número 7, cuadriláteros, elementos y propiedades. Bien, vamos en primer lugar a recordar qué es un cuadrilátero y cuáles son sus elementos que tiene un cuadrilátero. Un cuadrilátero es un polígono cerrada que tiene 4 lados, ¿correcto? ¿Cuáles son los elementos que tiene un cuadrilátero? Un polígono tiene como elementos lados, en este caso los segmentos que van a formar el cuadrilátero: segmento AB, segmento BC, segmento CD, segmento AD. ¿Correcto? Tenemos los lados del cuadrilátero, en este caso serían 4. También tenemos los vértices, puntos donde se cortan los segmentos: A, vértice B, vértice C, vértice D. También tenemos como elementos los ángulos, los cuales pueden ser internos o externos. Aquí hemos representado el ángulo alfa, ángulo interno. Sabemos que son 4 ángulos internos, otro ángulo interno, y acá también tendríamos otro ángulo interno. Los ángulos externos, que son adyacentes a los internos, están junto a los internos. En este caso tenemos el ángulo externo X. También tendríamos 4 ángulos externos, ¿verdad? También tenemos como elemento las diagonales, que son segmentos que van a unir un vértice con otro vértice no consecutivo. Todo cuadrilátero siempre tiene 2 diagonales. En este caso tenemos ahí la diagonal AC, que está representada, pero también podemos trazar la diagonal BD o DB, ¿no? En este caso serían 2 diagonales que tiene un cuadrilátero. Bien, vamos a continuar. Vamos a revisar aquí algunas propiedades importantes que vamos a utilizar el día de hoy para resolver los problemas. La primera propiedad es la suma de ángulos internos. Me dice que en todo cuadrilátero, la suma de los ángulos internos siempre va a ser igual a 360 grados. Ustedes se darán cuenta, en el gráfico tenemos 4 ángulos internos: alfa, beta, delta, gamma, y por propiedad, los 4 siempre van a sumar 360 grados. Entonces, la propiedad que tenemos que aprender es que siempre, en todo cuadrilátero, la suma de los ángulos internos va a ser igual a 360 grados. Propiedad número 2, la suma de ángulos internos de todo cuadrilátero siempre va a ser igual a 360 grados. Ustedes, alumnos, también es igual, ¿no? Suma de ángulos internos, 360. Suma de ángulos externos, también 160 grados en el cuadrilátero. Bien. Adicionalmente, también vamos a aprender el día de hoy la propiedad del cuadrilátero cóncavo. Este cuadrilátero se le llama cóncavo justamente porque tiene un ángulo cóncavo, un ángulo que es mayor a 180 grados. Ustedes verán, este es el ángulo cóncavo. Esta abertura es mayor a 180. Es mayor a 180, este ángulo que está ahí con rosado. Por eso se le llama cuadrilátero cóncavo, porque tiene un ángulo cóncavo. La propiedad es la siguiente: el ángulo que está fuera de ese ángulo cóncavo, el cual completa la cuenta entera, entonces el X, va a ser igual a la suma de los 3 ángulos, en este caso A más B más C. Esa sería la propiedad del cuadrilátero cóncavo. Y la propiedad del pescadito: acá tenemos 2 ángulos, como ustedes se dan cuenta. Tenemos un ángulo y acá tenemos otro ángulo, ¿no? Se han unido y han formado una forma así de pescadito, le llaman. Entonces se va a cumplir lo siguiente, ¿no? 2 ángulos internos que están opuestos, en este caso beta más lambda, beta griego, va a ser igual a la suma de los otros 2 externos, de los otros 2 ángulos.
caso alfa más beta. ¿Ya? Entonces, una propiedad práctica que me puede servir para resolver un ejercicio de una manera más rápida. Bien, con la teoría, vamos ahora sí a aplicarla en el desarrollo de situaciones problemáticas. Primer ejercicio. Tenemos acá un gráfico, un cuadrilátero, un trapezoide en este caso, y nos pide calcular el valor de x. Muy bien, tenemos los ángulos internos, como ustedes se dan cuenta, ángulo interno, 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 interno. 4 son internos. Sabemos que los ángulos internos por propiedad siempre suman 360 grados, por lo tanto vamos a hacer una ecuación. Sería menos 5 más 45 grados más 150 grados más 120 grados, vamos a igualar a 360 grados. En este caso, aplicando la propiedad de la suma de ángulos internos. Bien, ahí tendríamos nuestra primera parte de la ecuación. Vamos a reducirlo, quedaría 2x, ver 45, acá tuvimos un error, sería menos 15, más 45 grados, más 120 grados, 150 grados, es igual a 360 grados. ¿Ya? Vamos a reducir 2x más 45 menos 15 sería 30, más 120, 150, más 150, 300. Igualarlo a 360 grados. Entonces lo pasamos a restar, quedaría 160 menos 300, sería 60 grados, y luego entre 2 me quedaría que el valor de x es igual a 30 grados. Ahí tendríamos el problema número 1, aplicando la propiedad de la suma de ángulos internos de un cuadrilátero. Con el problema número 2, también nos pide calcular el valor de x, pero en este caso tenemos los ángulos externos. Son adyacentes a los externos, ¿no? Estos son los internos, los ángulos internos. El ángulo externo siempre es adyacente, forma un ángulo llano con el interno. Muy bien, sabemos también nosotros que la suma de los ángulos externos de todo cuadrilátero siempre es igual a 360 grados. Por lo tanto, la ecuación sería 130 grados, 30 grados, más 2x más 3x, lo vamos a igualar a 360 grados. Ahí tenemos la ecuación. Ahora sí, al siguiente paso, reducimos, acá sería 200 grados, 5x, lo vamos a igualar a 360 grados, 200 vamos a restar, 5x es igual, 360 menos 200 sería 180, luego entre 5, esto me daría 32. Tenemos el valor de 32 grados. Muy bien. Vamos a ir repasando las propiedades de los cuadriláteros. Vamos al siguiente. Y acá tenemos también cuadrilátero. Y vamos a aplicar la propiedad del pescadito. En cuenta tenemos dos ángulos que se han encontrado ahí. Y se cumplía lo siguiente, ¿no? La suma de dos ángulos internos que están opuestos, igual suma de los externos de los otros dos ángulos. En este caso, es igual a 2x más 90 grados. Y esos son los ángulos externos de los otros dos ángulos, ¿no? Los ángulos internos serían estos. Tenemos ahí 2x y 90 son los ángulos externos. Entonces, mi ecuación sería 120 grados, 70 grados, suma de esos dos internos opuestos va a ser igual a 2x más 90 grados. Ahí tendríamos nosotros la ecuación para calcular el valor de x. Me quedaría 190 grados, igualamos 90 grados. El 90 lo traemos a restar, me quedaría 100 grados, x.
Y dividiendo entre 2, me quedaría que el valor de x es igual a 50 grados. ¿Sí? Estamos aplicando la propiedad del pescadito. Siguiente, acá tenemos un cuadrilátero cóncavo. Bien, el ángulo cóncavo es este ángulo que está acá. Ese mide más de 180 millones de altura, 180 más o menos está por aquí. Entonces ese mide más de 180. Y la propiedad nos dice lo siguiente, ¿no? Este ángulo que está fuera del ángulo cóncavo, 4x, va a ser igual a la suma de los otros tres ángulos. En este caso, 40 grados más x más 80 grados. Bien, ahí tendríamos nosotros la primera ecuación. Ahora sí, agrupamos las x, sería 4x, traemos el x a restar, menos x igual 40 más 80 sería 120 grados. Es x igual 120. Y luego dividiendo entre 3, me quedaría 120 entre 3, sería 40 grados. ¿Sí? Tendríamos nosotros el valor de x. Si lo reemplazáramos un poco para verificar, este ángulo sería 40 grados. Este ángulo sería 4 por 40, sería 160 grados. Ustedes se dan cuenta, este ángulo 160 es igual a 40 más 40 más 80. ¿Y dónde está el ángulo cóncavo? Ustedes dirán, ¿no? Podemos hacer un experimento. El ángulo cóncavo, el ángulo que está acá, o lo que le falta para el 360. Tengo 160, para 360 faltará 200 grados. Ese es el ángulo cóncavo. Si ustedes suman los ángulos internos de este cuadrilátero, también va a salir 360 grados, ¿no? Un poquito para analizar la figura. Bien, lo vamos a borrar y continuamos con el siguiente ejercicio. Y si ABCD es un trapezoide tal que la medida del ángulo A es igual que la medida del ángulo B, es igual que el triple de la medida del ángulo D y es igual que 6 veces la medida del ángulo C, calcular la medida del ángulo D. Muy bien, vamos acá a graficar acá un trapezoide. Trapezoide, a ver. Graficar un trapezoide. Menos así se me ocurre. Y vamos a ubicar los vértices. Vértice A. Vértice A. Vértice B. Vértice D. ¿Tá? Estos serían los ángulos internos. El ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. Muy bien, entonces vamos a ubicar ahí los datos. Ya sabemos que los 4 suman 360 grados. Vamos a hacer el siguiente análisis. A ver, le vamos a colocar aquí, por ejemplo, a la medida del ángulo C, le vamos a colocar una X. Ahí le voy a colocar una X. ¿Correcto? Al ángulo C, vamos a ponerle una X. X ahí, medida. Entonces, alumnos, si nos damos cuenta nosotros, si el ángulo C mide X, el ángulo A va a ser igual a 6X. Y el ángulo B también va a ser igual a 6X. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces vamos a colocarle aquí 6X. La pintura me salió un poco pequeña, pero le voy a hacer problema 6X también ahí. A y B van a ser 6X. Y si igualamos nosotros el ángulo D con el ángulo C, miren, me va a quedar así, ¿no? Pues, tres veces la medida del ángulo D igual a 6 veces la medida del ángulo C. Pero como ya sabemos que la medida del ángulo C es X, me quedaría así, 6X.
de donde yo puedo decir que la medida del ángulo D es igual a 3, lo vamos a dividir, me quedaría 2x. Me quedaría 2x. Este ángulo D que está completado sería 2x. Bien, sería 2x. Y listo, ya planteamos nuestro problema. Ahora sí vamos a igualar todo a 360 grados, porque son ángulos internos. ¿Perfecto? Vamos a hacer la ecuación. Sería x más 6x más x más 2x igual 180 grados. ¿Sí? Reducimos acá las x, tendríamos 12, 13, 14, 15x es igual a 360 grados. Me quedaría acá 360 entre 15, me quedaría 24 grados. Vamos a verificar. X sería 24 grados. Acá teníamos 24. ¿Sí? 24 grados. 2 por 24, acá sería 48 grados. 6 por 24 sería 144 grados. Y acá también 144. 144 grados. Bien, entonces, me pregunto el problema, ¿cuánto mide el ángulo D? Responder, la medida del ángulo D es igual a 48 grados. Muy bien, alumnos, ya ha sido el problema número 5. Acá les dejo una pequeña práctica para que ustedes puedan seguir afianzando. Ya estaremos desarrollando más en la clase Zoom. Gracias y cuídense mucho.